os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Versículo 6, no léalo conmigo. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Puede sentarse. Quiero compartirles hoy en este pasaje. El Señor le habla a Nicodemo y Nicodemo era un principal en la sinagoga, era alguien que se supone que conocía, que tenía un conocimiento de la palabra. Este hombre debería de tener un conocimiento de la palabra. Y entonces el Señor le habla y le dice a Nicodemo que él tenía que nacer de nuevo. Nicodemo no entendía, le dice: Señor, como un hombre viejo, como yo voy a nacer de nuevo. Y el Señor entonces le dice: para entrar al reino de los cielos tienes que nacer del agua y del Espíritu, porque si no naces del agua y del Espíritu no puedes entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que Dios quería hablarle a Nicodemo? Tenía que ver con su nacimiento espiritual, con un nuevo nacimiento, lo que llamamos el nacimiento espiritual. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 al 27 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Voy a leer de nuevo Ezequiel 36, 25. El Señor le dice: esparciré sobre vosotros agua limpia. Entonces el agua es símbolo de la palabra, y la palabra es que nos limpia. Dice Jesús: digo, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces el agua es un simbolismo de la palabra, porque el agua limpia, el agua purifica. Entonces nosotros, cuando venimos al Señor, somos lavados por la sangre del Cordero. ¿Cuántos han sido lavados por la sangre del Cordero? Entonces, el Evangelio dice: no es religión, sino es poder de Dios. Y cuando Dios le habla a Timoteo de nacer, está hablando de nacer en el Espíritu. Ya sabe, cuando una persona se bautiza, nacer del agua y del Espíritu, el simbolismo del bautismo en agua. ¿Qué simboliza el bautismo en agua? ¿Qué simboliza? Muerte. ¿Simboliza? Muerte, ¿no? La persona es sumergida en agua, símbolo de que está siendo sepultada y está siendo enterrada con el viejo hombre. Y cuando levantan a la persona, sea bautizado, cuando se levanta la persona es un nuevo hombre en Cristo Jesús. Dice la Biblia que este hombre, esta carne se va desgastando, no obstante el Espíritu se va ¿qué? El Espíritu se va renovando, Cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, y dice la Biblia que hizo al hombre del polvo de la tierra y todo lo demás, y luego que hizo, dice que el Señor sopló en la nariz de ese hombre que había hecho, ¿no? Y sopló aliento de vida, y en ese momento transfirió su espíritu a el hombre. Entonces nosotros, la manera de comunicarnos con el Señor es a través del Espíritu. Es a través del Espíritu. Por eso dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8, los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿qué? Al Espíritu de Dios. Y leímos adelante, uno de los versículos habla de que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es; lo que es de la carne,
carne es. Ahora, cuando usted y yo venimos al Señor, ese ruach que tiene que ver con el Espíritu, que ese soplo de vida, lo volvemos a recibir. Se recuerda cuando en Juan capítulo 20, versículo 22, dice, y habiendo dicho esto, hablando de Jesús, luego de haber resucitado, dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Sopló sobre ellos. ¿Por qué sopló? El Señor estaba nuevamente transfiriendo ese aliento de vida espiritual sobre los discípulos. Porque cuando nosotros no conocemos al Señor, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y la parte espiritual, que es la que nos conecta con el Señor, ¿cómo estaba? Estaba muerta. ¿Amén? Andaba, nos dice, por eso que nosotros caminamos los vivos entre los que, entre los muertos. Entonces, cuando yo vengo al Señor, la vida espiritual comienza a moverse. Una de las cosas que hace el enemigo con los cristianos es soltar sobre los cristianos un espíritu que se le llama el espíritu de estupor. ¿Qué hace este espíritu? Ese espíritu se encarga de traer insensibilidad espiritual. Insensibilidad espiritual. Yo quiero que vayamos a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes 18. Primera de Reyes 18. Porque el próximo año Dios nos ha llamado a declararlo el año de la restitución. Dios restituirá. ¿Cuánto creen que Dios restituye? Dios restituirá los años que comió la loba, el saltón, el revoltón y la langosta, dice, y mi gran ejército que envié contra vosotros. Pero en Primera de Reyes, capítulo 18, primer libro de Reyes, porque Dios quiere restaurar muchas cosas, restituir en nosotros como sus hijos. Primera de Reyes 18. Gloria a Dios. Primera de Reyes 18, versículo 20. Entonces Dios es espíritu, y los que adoran deben adorarlo como en espíritu y en verdad. Amén. Entonces, cuando usted y yo nacemos, repito, la parte espiritual que estaba, digamos que sí, apagada o dormida, vuelve. Y por eso es que cuando usted se convirtió, se desarrolló lo que se llama el primer amor. Porque cuando usted se convirtió al Señor, ese hombre interior, ese espíritu que estaba allí dormido, volvió a resucitar, se levantó. Y ese era el espíritu o el ruach que Dios había puesto para comunicarse con él. Entonces, cuando usted y yo recibimos al Señor, usted entró en el primer amor. Y entonces en ese primer amor su espíritu estaba vivo y estaba allí latente, y usted quería todo lo espiritual. Y está en ese primer amor, quiere todo lo que es del espíritu, quiere orar, quiere buscar a Dios, pero en el caminar muchas veces no se ve afectado. Entonces Dios quiere restituir, y lo primero que Dios quiere restituir es la vida espiritual. Diga conmigo, Dios me va a restituir la vida espiritual. Entonces, en el año de la restitución, Dios restituiré, y restituir es que Dios nos va a devolver lo que se había quitado. Y algo de lo que la pandemia o todos estos años ha hecho, ha afectado la vida espiritual de la iglesia. Ha afectado la vida espiritual de la iglesia, porque es cierto, Dios quiere que seamos prosperados. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Pero ¿qué pasó con la prosperidad? Enfocamos solo la prosperidad en lo económico, y Dios quiere una prosperidad integral. Dice la Biblia, yo deseo que sea prosperado en qué? En todo
así como prospera ¿qué? Como prospera tu alma. Entonces Dios quiere que yo sea prosperado en todas las áreas de la vida. Pero ¿qué hizo esto de tanto a veces hablar de la prosperidad? Llevó a la gente a poner lo material por encima de lo espiritual. Y la Biblia dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán ¿qué? Serán añadidas. Busco su reino, pero hemos cambiado y buscamos las añadiduras primero en vez de buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces Dios tiene que restaurar la vida espiritual de la iglesia, porque la iglesia fue fundada en el mover del Espíritu Santo de Dios. El día de Pentecostés, ¿cómo fue inaugurada la iglesia? Con el derramamiento del Espíritu Santo de Dios que vino el día de Pentecostés. Y debemos volver, y Dios va a restaurar, va a restituir la vida espiritual de la iglesia. Dios nos va a restaurar ese primer amor. Hay mucha gente que puede hasta trabajar para el Señor, pero no tiene el primer amor. Hay una de las iglesias en Apocalipsis donde Dios hasta les reconoce: ustedes trabajan mucho, pero tengo algo contra ustedes, que han perdido su primer amor. Han perdido su primer amor. Entonces, mi hermano, Dios quiere restituir la área espiritual. Y restituir la área espiritual tiene que ver con restituir el altar. Primera de Reyes 18. Primera de Reyes 18. Versículo 36. Usted sabe, Israel en esos tiempos estaban en sequía. Dios había declarado una gran sequía, producto del pecado y de todo lo que estaba pasando. Porque cuando habla yo restituiré, habla de eso. Dios dice: yo le voy a restituir los años que comió la luna, el saltón, el retorno, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros, porque se había desviado el pueblo. Pero qué bueno que Dios dio de misericordia, y cuando nos humillamos delante de Él escucha nuestro clamor. Entonces, versículo 36, Elías convoca al pueblo, porque Dios le da una palabra, y Dios le dice: voy a quitar la sequía, voy a traer una gran lluvia. Y voy a leer el versículo 1, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve y muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Había un tiempo difícil, había un tiempo de sequía, pero el profeta recibe una palabra. Dios le dice: sabe, son 3 años que han pasado de sequía, pero yo voy a hacer llover sobre la tierra. Viene una gran lluvia, pero antes de esa gran lluvia, entonces el profeta Elías convoca al pueblo. Versículo 36, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. ¿Sabe? En este momento Elías le tocó ofrecer el sacrificio. Versículo 30. El versículo 30. El versículo 30 dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo. ¿Qué le dijo? Versículo 30. ¿Acercaos qué? A mí. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba ¿qué? Arruinado. El altar de Jehová que estaba ¿qué? Que estaba arruinado. Había una gran crisis, había una gran sequía que estaba matando a la gente. La tierra no producía, y como la tierra no producía, había una crisis económica terrible, y el pueblo la estaba pasando. Tanto los que creían como los que no creían en el Señor habían sido afectados por esta sequía, producto de que el pueblo se había desviado, y Dios entonces envió esta sequía. Pero cuando viene el momento donde Dios dice: voy a enviar una gran lluvia, voy a enviar una gran lluvia, viene una gran lluvia, y le dice al profeta: yo voy a enviar una gran lluvia, pero antes, y escuche bien por favor, antes de que esa gran lluvia venga, entonces Elías reúne a todos
es Dios servirle, pero ustedes no pueden estar aquí o allá. Ustedes tienen que ser serios, ustedes tienen que afirmarse. Si van a buscar a Dios, es a buscar a Dios. ¿Y qué hace? Dice la Biblia que arregla el altar que estaba ¿qué? Que estaba arruinado. Porque no puede haber lluvia de Dios si no está el altar arreglado. Por eso, lo primero que Dios quiere restituir es la vida espiritual. La vida espiritual. Porque si Dios nos va a bendecir grandemente. Dios nos va a bendecir grandemente en toda la forma. Dios nos va a dar recursos. Dios nos va a dar tantas cosas. Pero escúcheme bien, Dios quiere que usted y yo entendamos que hay que buscar primeramente su reino y su justicia. Y todas las demás cosas serán añadidas. De que primero debo de amar a Dios antes que la bendición. Que debo buscar a Dios antes de que me dé el carro, la casa o lo que yo necesito. Debo de buscarle a Él antes de cualquier cosa. Y dice, y buscó arreglar el altar que estaba arruinado. Dice, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de la tribu. 12 piedras. ¿Cuántas tribus había? Habían 12 tribus. 12 tribus, una piedra por cada tribu. ¿Por qué? Esto habla de que Dios tenía un trato con cada tribu. Dios es su Dios personal. Cada uno de nosotros tenemos que arreglar el altar, porque Dios quiere hacer cosas grandes, pero necesitamos que el altar esté arreglado. Necesitamos arreglar, y el altar tiene que ver con nuestra comunión con Dios. Recuerde, Él sopló aliento de vida en nosotros. Nacimos de nuevo y esa parte espiritual se activó. Pero Dios quiere que nosotros entonces le busquemos. Y tomando 12 piedras conforme al número de la tribu de Jacob, al cual había sido dado palabra de Jehová diciendo: Israel será su nombre, edificó con las piedras un altar en nombre de quién? En nombre de Jehová. En nombre de Jehová. Todo lo que hagamos tiene que glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo lo que hagamos tiene que glorificar el nombre del Señor. Todo lo que yo hago, sea lo que haga, la honra y la gloria es para el Señor. Como Dios me use, la honra y la gloria es para Él. Todo es para Él, y edificó un altar en nombre de Jehová. Mi amado hermano, repito, Dios quiere hacer cosas grandes, pero Dios nos está llamando a que nuestra comunión con Él sea restaurada. Y dice la Biblia que edificó el altar, puso piedra sobre piedra, una piedra por cada tribu, la puso allí, la edificó. Y luego entonces, ¿qué hizo eso? Dice, echó agua. Y leímos antes en Ezequiel que el agua es símbolo de limpieza. De limpieza. De limpieza. Echó agua. El agua purifica, el agua limpia. Y necesitamos que en estos tiempos el Señor limpie, quite todo lo que no es de Él. Se lleve la ceniza, se lleve todo lo que está allí. Aleluya. Dice la Biblia, y edificó el altar en el nombre de Jehová, hizo una zanja alrededor del altar que cupiera 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y versículo 34 dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo: hacedlo la tercera vez. ¿Cuántas tribus había? 12 tribus. ¿Cuántos cántaros de agua tiraron? ¿Cuántos cántaros de agua tiraron? No, ¿cuántos cántaros de agua tiraron? ¿Cuántos? ¿Cuántos? 12 cántaros. Eran 4, pero le dio 3 veces que lo llenaran. Y eran 12 cántaros de agua. ¿Qué montón de agua? ¿Cuántas tribus había? 12 aguas. Habían 12 tribus. Cada cántaro representaba una ¿qué? Una tribu. Y cuando leímos Ezequiel 36 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia.
y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Entonces, esta agua representaba que Dios estaba limpiando. El que nace del agua, ¿y de qué? Y del Espíritu. Entonces, para que venga el mover del Espíritu, primero tengo que ser ¿qué? Limpiado de toda inmundicia, de toda idolatría. Ahora, y usted dice, pero pastor, nosotros que estamos aquí no idolatramos. Sí, a veces podemos idolatrar muchas cosas. Idolatría no es solamente una imagen puesta allí. Puedo idolatrar un trabajo, un hijo, un esposo, una esposa. Puedo idolatrar tantas cosas que lo pongo primero que Dios. No, Dios tiene que ser primero. Dios tiene que ser primero. Amén. Dios tiene que ser primero. No lo último. No las obras. Entonces, puedo idolatrar muchas cosas. Entonces, ¿qué hace el agua? Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. De todas nuestras inmundicias. Entonces, Dios quiere derramar en su espíritu. Dios quiere darnos, pero primero el agua tiene que venir sobre nosotros. Y tenemos que decirle, Señor, envía tu agua, límpianos de toda inmundicia, de todo aquello que no te agrada, quítalo de nosotros. Quítalo, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Dios, límpianos. Cuando el día de que el Señor convirtió el agua en vino, primero dice que echaron agua, eran 6 cántaros llenos de agua. ¿Por qué? Porque el agua nos limpia, nos purifica y es símbolo de la palabra de Dios. Entonces necesitamos que Dios limpie nuestras vidas. Me repito, necesitamos que Dios limpie nuestras vidas de todo aquello que no es de Él, que nos santifique a través de su palabra y quite de nosotros todo lo que no es de Él. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Aleluya. Entonces, que Dios limpie nuestra vida. Y luego dice que echaron el cántaro de agua. ¿Cuántos cántaros echaron? Ya sabe, 12 cántaros. Hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. 3 por 4. 12. Dice de manera que el agua, ¿cómo que hacía el agua? Limpiar. No, versículo 35. ¿Qué hacía el agua? Purificar. No, pero ¿qué hacía el agua? Corría. ¿Qué hacía el agua? Corría. Aleluya. Dice que la visión, un pasaje a medida cuando habla de la visión de Habacuc, dice que nosotros debemos compartir la visión, pasarla y que corra el que tiene la visión. Amén. Y Dios dijo, todo el que tenga sed venga a mi beba. Y los interiores, ¿qué van a pasar? Correrán ríos de qué? De agua viva o de agua limpia. Correrán. Porque antes del mover del Espíritu, Dios va a traer un mover de su palabra. Y voy a recibir palabra. Que el agua que corría, no se estancaba, no se estancó. El agua que corría. Sobre todo, aleluya. Entonces, que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Y el agua, de manera que el agua que corría alrededor del altar. Necesitamos palabra de Dios en nuestras vidas. Necesitamos palabra de Dios. Díganme un amén, por favor, ¿no? Díganme un amén. Amén, gloria a Dios, que el agua de la palabra tiene que correr en nuestros corazones, aleluya. ¿Sabe? Cuando viene la prueba, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Tiene que correr palabra de Dios sobre tu boca. Por eso que cuando Jesús fue llevado al desierto, y dice la Biblia que en su boca había palabra, cada tentación Jesús le decía, escrito está. Entonces la palabra de Dios tiene que correr en nosotros. De manera que el agua que corría no se estancaba,
corría, todo el que tenga sed, venga y beba, y de su interior correrán ¿qué? Ríos. Usted tiene que ser alguien donde la palabra de Dios corra, un transmisor de la palabra. O sea que siempre tiene que haber palabra, siempre tiene que haber palabra. El agua corría alrededor del altar y también se ha llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac. Mire, no antes, cuando ya estaba ¿qué? Cuando el altar estaba ¿qué? Listo. Todo puesto, restaurado. No ahora primero convoca al pueblo, que ellos confrontan y le dice: ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si Jehová Dios es Dios, servirle, y si Baal es Dios, entonces servirle. Y vinieron los profetas de Baal y todo el pueblo, y entonces Elías dijo: vamos a edificar el altar, y comenzó a edificar el altar. Y luego que edificó el altar, entonces ¿qué hizo? Oró. Entonces después ¿qué hizo? Por favor, métanse, ayúdenme ahí, para que así usted se meta en la palabra. ¿Qué hizo después que arregló el altar? Dice la Biblia: y tienes algo en contra de tu hermano, entonces retén esa ofrenda y ve, arregla lo que tienes con tu hermano y luego da la ofrenda. Antes de orar, arregló el altar. Antes de orar, tienes que arreglar el pleito, la contienda, lo que está en el corazón, para que no haya estorbo. Escuche, para que no haya estorbo a la oración, para que no haya nada que estorbe la oración. Por eso primero hay que arreglar aquella cosa que hay que arreglar, sanar lo que haya que sanar, y luego entonces Elías oró, y Elías ya estaba seguro de que su oración iba a ser escuchada. Entonces oró. Versículo 37 dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres ¿qué? Eres el Dios. No una oración egocéntrica. No le digo: Señor, manda al Alfredo para que ellos vean que yo soy. No, Señor, responde con fuego para que ellos vean que tú eres el Dios, para que tú te lleves la gloria, para que tú te lleves la honra. Señor, responde, Jehová, responde, para que conozca este pueblo que tú eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y esa debe ser nuestra oración para el año que viene. Respóndenos, Señor, respóndenos, para que vea tú el pueblo que tú eres Dios y que vuelves el corazón de mi familia, para que vean que tú eres el Dios y que vuelves el corazón de Fuente del Rey y de Villa del Rey a ti, Señor. Respóndeme, Señor, respóndeme, no para que mi nombre sea conocido, no para hacerme famoso, no para que digan que yo hago un milagro. Respóndeme, Señor, respóndeme, Jehová, para que conozca este pueblo que tú eres el Dios y que tú vuelvas a ti el corazón de ellos. Y vuelvo a Ezequiel, porque está conectado en el espíritu. Esto es Ezequiel. Ezequiel 36. Ezequiel 36.
que leímos: esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Y luego dice el 26: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Qué quiere decir eso? Un corazón sensible al Espíritu de Dios, un corazón sensible a la voz del Espíritu. Y nosotros oramos para que el Señor nos responda, porque si pareciera que el pueblo tiene un corazón de piedra, pero oramos y decimos: respóndenos, Señor, respóndenos, para que ellos vean que tú eres Dios y que tú vuelves el corazón de ellos a ti. O sea, que le cambias el corazón de piedra a un corazón sensible a la voz de tu Espíritu. Y yo lo declaro, yo lo profetizo, que Dios va a restituir y habrá un mover del Espíritu, donde Dios va a transformar corazones de piedra, corazones insensibles, corazones que han estado duros a la palabra, pero viene el mover del Espíritu, porque será el Espíritu de Dios que lo va a hacer, mudará el corazón, y yo daré un corazón nuevo, y yo lo profetizo sobre este pueblo. Dios va a transformar el corazón de este pueblo y convertirá el corazón de piedra en un corazón de carne, en un corazón contrito y humillado. Tal vez en tu familia hay gente que hoy parece tener un corazón de piedra, pero y digo: respóndelo, para que ellos se den cuenta que tú eres Dios y que tú mueves el corazón de ellos a ti, y esa gente de tu familia será transformado. Ponte de pie, por favor, porque yo voy a profetizar estos minutos, voy a profetizarlo, porque Dios nos ha puesto como profeta sobre esta casa, y yo voy a profetizar con toda libertad del Espíritu. Y voy a pasar, porque el altar se ordena, porque ordenamos el altar y oramos al Señor. Respóndenos, para que ellos vean que tú eres Dios y que tú vuelves el corazón de piedra a un corazón de carne. Y yo lo profetizo, que veremos que en esta casa, aquí vamos a ver gente que hoy tendrá el corazón de piedra, pero veremos que en esta casa, con un corazón sensible al Espíritu de Dios, a un corazón de carne. Yo declaro que la sensibilidad espiritual se va y el demonio de fútbol que había traído sensibilidad hoy se va. Aleluya. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré y os daré un corazón nuevo, un corazón nuevo, un corazón nuevo, un corazón nuevo. Declaro que tu corazón se renueva hoy. Declaro que tu corazón se renueva hoy. Ay, Samacanda la vasalla. Declaro que tu corazón se renueva hoy. Un corazón nuevo, un corazón que va a latir al ritmo del Espíritu. Un corazón nuevo, un corazón recto, un corazón conforme al corazón de Dios. Y luego
Sopla Espíritu sobre nosotros hoy. Reverendo